¿sí? Acá lo que nos piden es parametrizar cada una de estas curvas que nosotros vemos como dato a continuación, ¿sí? En función de algún parámetro independiente. O sea, es al revés de lo que hicimos en el ejercicio anterior, donde nos daban la curva y lo que teníamos que hacer era expresarla como forma de función. Entonces, empecemos primero con la primera de todas, y igual a, en este caso, vamos a tener y es igual a x al cuadrado. Como tip, también acá ya les digo, valen mucho los tips y los comentarios entre comillas de pasillo. La idea acá es tratar de buscar, ¿sí? Si nosotros tenemos que una de las variables está en función de las otras, justamente, o está despejada en forma explícita, el camino es bastante más simple, porque podemos asignar el parámetro a la variable independiente y por ende las variables dependientes de esa variable independiente van a ser expresadas en función de estas. Entonces, de esta, por ejemplo, y es igual a x al cuadrado, x es la variable independiente, entonces podemos llamarle una variable t. En general se usa t porque es como el comodín, ¿sí? Puede ser que sea por la aplicación física del tiempo o lo que sea, no importa. X es igual a t, por lo tanto, y como es función de x, en vez de poner x al cuadrado, ponemos t al cuadrado, que es lo mismo, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que vamos a tener, ¿sí? Va a ser g, ¿sí? De función de los reales a R2, donde vamos a tener que va a ser g de t, en este caso va a ser t cuadrado, ¿sí? Y t pertenece a todos los reales, porque en este caso estamos hablando de la parábola, ¿sí? La parábola, fíjense que como función polinómica no tiene problemas en el dominio, así que acá no hay problemas algunos, digamos, de poder verlo de esta manera. Entonces eso como ejemplo es válido. Vamos a ver ahora el caso de A2, donde acá vamos a tener y más 2x es igual a 4. Acá, más allá de que no, así como está la ecuación no está en función de una variable en función de la otra, sí podemos llevarla a una forma explícita. Por ejemplo, despejar y en función de x. Entonces restamos 2x a ambos lados de la igualdad. Esto lo que nos va a quedar es y es igual a menos 2x más 4. Y la idea sería repetir más o menos lo mismo. Y la variable dependiente y x la variable independiente, vamos a tener x es igual a t, ¿sí? Y luego y es igual a menos 2t más 4. Entonces, de vuelta vamos a tener g de los reales a R2, donde es g en función de t. Esto nos va a quedar t y menos 2t más 4, con t perteneciente a todos los reales. Y con eso ya tenemos la definición de la curva sin problema. El caso de A3 es distinto porque fíjense que acá tenemos x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 9. Acá es más difícil despejar una variable en función de la otra. Una opción, por ejemplo, si quisiéramos seguir ese paso, sería, por ejemplo, despejar y cuadrado. ¿Sí? Va a quedar y como la raíz positiva y la raíz negativa, ¿sí? De las dos funciones, si no es el caso, si no sería conveniente. Entonces, para esto, una forma sería pensar más intuitivamente. Es decir, esto nosotros sabemos que es una circunferencia. Por ser una circunferencia, ¿sí? Va a cumplir, fíjense, es una circunferencia centrada en el 0, 0. Si nosotros vemos acá el sistema de ejes, ¿sí? Y radio 9 es lo mismo que decir 3 al cuadrado. Entonces, el radio de esta circunferencia centrada en 0, 0 y de radio 3, por ser de esta manera, nos va a permitir lo siguiente. ¿Cómo podemos expresar x e y? Bueno, un parámetro sería expresarlo, ustedes a lo mejor no están familiarizados con las coordenadas polares, lo que sí, vamos a usar coordenadas polares. Tita, que sería el ángulo, supongamos que tomamos cualquier punto de esa circunferencia, tita, que es el ángulo entre básicamente la componente x, ¿sí? Que es el cateto adyacente, ¿sí? Esto es un triángulo rectángulo, a ese triángulo, y que es el cateto opuesto. La hipotenusa en este caso es la distancia entre ese punto y el centro, con lo cual esto es 3, entonces vamos a tener, ¿qué es el coseno? El adyacente sobre la hipotenusa, o sea que el coseno de tita va a ser x sobre 3. Por lo tanto, x va a ser 3 coseno de tita. Y de manera similar, y que es el cateto opuesto, el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, o sea que y va a ser 3 por seno de tita. Y obviamente tita puede valer cualquier valor de los reales, porque fíjense que se pueden dar infinitas vueltas alrededor de esta curva y todas cumplen, pero si queremos hacer una función del tipo, si con una parametrización que sea una curva, digamos, de que empiece y termine en un punto, pero que no se repitan los parámetros, tenemos que hacerlo una sola vez. Y entonces ese ángulo va a ser
todo el ángulo de la vuelta completa, que va a ser desde 0 hasta 2pi. Entonces, en definitiva, la curva G va a ser desde 0 a 2pi a los R2, y vamos a tener que G en función de θ, en este caso nos va a quedar 3 por coseno de θ por un lado y 3 por seno de θ en el otro, y ahí queda parametrizada. Hecho esto, ¿sí? Vamos a hacer ahora la parametrización de la última curva, la A4, donde en este caso tenemos x por y es igual a 1. Alguna observación que se puede hacer acá es que más allá de que las variables no estén expresadas en forma explícita, sí es posible despejarlas, o es más fácil que lo que habíamos planteado acá, por el hecho de justamente de que no de que estaban en el cuadrado y que era más difícil. Entonces, en este caso lo que se podría hacer es dividir por x ambos lados, es decir, despejar y en función de x. Entonces, si dividimos por x en ambos lados, esto se nos va a ir y lo que vamos a tener es y es igual a 1 sobre x, que es una hipérbola, ¿sí? Entonces, vamos a tener, ahora puesto en forma de la variable independiente que es x y la variable dependiente que es y, sí podemos asignarle una parametrización. Vamos a tener x es igual a t y luego y que va a ser 1 sobre t, ¿sí? ¿Cuál es el problema acá? Fíjense que t, como acá tenemos una función que es racional, que es la i, 1 sobre t, sí te va a tener una pequeña restricción, que es que no puede ser 0, por el hecho de que no se puede dividir por 0. Entonces la función g va a ser de t, ¿sí? Va a ser desde todos los reales, exceptuando el 0, a R2, y va a estar definida en la primera componente por t y en la segunda componente por 1 sobre t. Entonces este es el conjunto de parametrizaciones en el plano. Vamos a ver ahora qué pasa con las parametrizaciones en el espacio. Como hemos dicho, en el espacio las parametrizaciones se van a definir como intersecciones de dos superficies. Entonces vamos a tener, por un lado, la primera va a ser la intersección entre y es igual a x al cuadrado y luego entre x más z es igual a y. Entonces, en este caso, como sugerencia, de vuelta, si tenemos una función cuyo parámetro se puede expresar, o una se puede expresar en función de la otra, se puede hacer. Entonces, pensemos lo siguiente. Y, por ejemplo, acá está en función de x al cuadrado, lo cual, si asignamos a x como un parámetro, se podría trabajar sin problema. Entonces, y después, si esa relación se precede, una forma de arreglar esto sería, fíjense, si es igual a x al cuadrado y x pasa a ser la variable independiente e y pasa a ser dependiente, entonces en las que siguen podemos hablar de una forma similar. Decir y es igual a x más z está bien, pero sería a lo mejor más útil expresar z en función de y en función de x. Fíjense cómo quedaría. Restando x en ambos lados, esto nos va a quedar y menos x. Entonces, ¿cómo sería el orden? Esta es la independiente. La independiente depende, o la independiente genera la y, que es la primera dependiente, y luego estas dos a su vez generan la segunda dependiente, que es z. Entonces, en ese orden, digamos, en cascada, es más cómodo trabajar. ¿Cómo sería? La primera independiente, que es x, le asignamos el parámetro t. La segunda independiente, que es y, va a quedar como t al cuadrado. Y la tercera, que es z, que depende de las primeras dos, va a quedar, por un lado, en vez de poner y, vamos a poner t al cuadrado, y en vez de poner x vamos a poner menos t. Entonces tenemos x es igual a t, y es igual a t al cuadrado, y z es igual a t cuadrado menos t. Obviamente que acá el parámetro son todos los reales porque no hay, digamos, restricciones, así que esto nos va a quedar de g, que nos va a quedar de r a r3 definido por g vectorial en función de t como para x t, para y t cuadrado y para z t cuadrado menos t. Igual, ojo, porque lo que acabamos de decir es una forma de verlo, ¿sí? O sea, siéntanse libres y con la creatividad suficiente para poder trazar sus caminos si es que así lo consideraran necesario. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso? Fíjense. Bueno, acá el planteo es similar. Tenemos esto que es un paraboloide, vamos a ver después qué es cada cosa, ¿sí? Y después esto que es un plano. Entonces, acá ya el orden no es tan claro, pero podemos tratar de orientarnos un poco más por ese lado. Pensemos, de este plano sí podemos sacar una función dependiente de la otra. Por ejemplo, supongamos que despejamos y en función de x. Entonces nos va a quedar y es igual a menos x más 5. Entonces cuando vamos a z, ya vamos a tomar las dos parámetros. Fíjense que z va a ser función de la primera independiente, que es x, y de la segunda dependiente, que sí, pero que ya está en función de x. Entonces el cascadeo
sería parecido a lo que hicimos en el caso anterior. Entonces empecemos. X va a ser el parámetro t, ¿sí? De x vamos a tener este, donde vamos a tener y es igual a menos t más 5, y de estas dos vamos a tener z, que nos va a quedar x al cuadrado, o sea, t cuadrado, más y al cuadrado, que en este caso nos va a quedar menos t más 5, todo esto al cuadrado, ¿sí? Si esto lo despejamos, esto nos va a quedar t cuadrado más, esto es lo mismo que decir t menos 5 al cuadrado. Si digo esto porque tenemos el menos 1, podemos sacarlo como factor común, no hay problema. Esto nos va a quedar t cuadrado menos 10t más 25. Por ende, la curva nos va a quedar g, va a ser de todos los reales a R3, tal que g de t, en este caso, esto nos va a quedar. Para la primera componente t, que era la x, para la segunda componente menos t más 5, y para la tercera componente 2t cuadrado, por estas dos que vimos acá, menos 10t más 25, sí, sin restricciones algunas de dominio.